se siente? Bien, gracias a Dios. ¿Eh? Dios lo va a hacer. Gracias le damos al Señor porque estamos en este día, en su santo sábado, adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová, ¿qué cosa? Iremos. Le damos muchas gracias al Señor porque todos hemos venido con el propósito de adorar y de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en momentos difíciles en los cuales hoy más que nunca, como bien dice ese maravilloso himno que nosotros cantamos, el himno 516, firmes y adelante, necesitamos cada día mantenernos firmes y adelantes, huestes de la fe, que sin temor alguno, ¿qué cosa? Que Jesús nos ve. Pero Jesús es el capitán de este barco y Él prometió que Él llevará este barco hasta puerto seguro. No importa por las tormentas que estén pasando, no importa los problemas que tengas, lo más importante es que Cristo está a tu lado, fortaleciéndote, porque llegará un día en que ya no habrá ni más muerte, ni más llanto, ni más dolor. En estos momentos la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre se une al dolor de nuestra querida hermana María Bello. Todos conocemos que la hermana de María Bello descansa en el Señor. Y todos nosotros nos unimos en su dolor y por favor le pido a la Iglesia entera que nos mantengamos unidos en oración por nuestra querida hermana María y por su familia, para que el Señor los consuele, para que el Señor les dé paz, para que el Señor pueda poner en ellos esa bendita esperanza en Cristo Jesús. Sabemos que la muerte fue un intruso que no estaba en el plan de Dios, pero que por la desobediencia del hombre entró a este mundo. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 que aquel que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, destruyó ¿a qué? A la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Queridos hermanos, momentáneamente muchos están yendo al descanso, pero es un descanso momentáneo, temporal. Porque todos aquellos que mueran en Cristo Jesús serán vivificados. Y esa es la maravillosa promesa que tenemos todos nosotros. La esperanza en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que si Jesús no hubiera resucitado, vana ¿qué cosa sería? Vana sería nuestra fe. Pero Jesús resucitó como garantía ¿de qué? De esa gran victoria, de saber de que cuando Él venga en gloria y majestad, con sus santos ángeles, a la final trompeta, dice, los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué cosa? Arrebatados para recibir al Señor en las nubes de los cielos. Sentimos tristeza, sentimos dolor por aquellos familiares, por aquellos amigos que la muerte nos arrebata. Pero este dolor momentáneo se convertirá en un gozo eterno, porque todos aquellos que hayan ido al descanso creyendo en la promesa en Cristo Jesús serán vivificados. Amén. Y ahí no habrá ni más muerte, ni más llanto, ni más dolor. De una manera muy especial quiero extenderle un saludo a todos los hermanos y visitas presentes, principalmente a los hermanos que nos visitan, que se pusieron en pie. Bienvenido sea la casa del Señor y realmente nos place mucho de que ustedes estén aquí con nosotros adorando el nombre de Dios. Amén. Y es mi sincero deseo que al salir de aquí puedan decir, Jehová me ha visitado, trayendo bendición, sanidad y prosperidad a mi vida. En esta mañana vamos a tener un tema muy interesante. Quizás ya todos conocen ya el mensaje en esta mañana, todos lo tienen en el programa, se llama el don profético parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque vamos a seguir hablando en otras predicaciones acerca del don profético. ¿Por qué es muy importante hablar del don profético? Hermano, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se da las características del remanente de los últimos tiempos. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra qué? Contra el resto de la descendencia. Contra aquellos que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús. Inclinemos nuestros rostros para comenzar este fascinante estudio. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos en estos momentos que tú abras nuestra mente para comprender este importante tema.
Te pido, Padre querido, que en estos momentos tú me uses como otras veces lo has hecho, Señor. En estos momentos quiero esconderme detrás de la cruz de Jesús, para que sea Jesús exaltado y glorificado, Señor. Pon en mí las palabras necesarias que debo de hablar, pero quita en mí las palabras que no son necesarias que yo diga, Señor. Dirige mis labios, Padre querido. En estos momentos quedo al control del Espíritu Santo, para que Él sea el que me guíe en la conducción y en el desarrollo de este interesante tema, Señor. Bendice a todos mis hermanos y amigos aquí presentes, y que al salir de aquí podamos salir convencidos de este tema tan maravilloso, la importancia de comprender acerca del don profético. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy en día en internet abunda mucha información en cuanto acerca de la hermana White. Muchos de los enemigos de la hermana White, que no comprenden sus escritos, atacan mucho a la hermana White, hablando, citando sus escritos muchas veces fuera de contexto. Ahora, nuestro propósito en esta mañana es comprender la función del don profético. Nosotros vamos a hablar hoy acerca de algunas generalidades. Más adelante, en otro estudio, en el segundo estudio, vamos a hablar, pudiéramos decir, directrices de cómo entender los escritos de la hermana White y cuál es la función de esos escritos para la iglesia adventista del séptimo día. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, como bien habíamos dicho, Apocalipsis 12:17, hay dos características del verdadero remanente. Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús. Pero noten que este remanente con el cual Satanás hace guerra es un remanente que viene de la mujer, que es la iglesia, que simbólicamente representa la iglesia de Dios. Pero este remanente con el cual él hace guerra es después de los 1260 años. Como adventistas del séptimo día reconocemos que los 1260 años que se habla en Apocalipsis 12 empezaron desde el 538 hasta el 1798, conocido como la era oscura, la era de la gran persecución de la iglesia cristiana, donde el evangelio, el verdadero evangelio, las verdades de Dios fueron eclipsadas por la iglesia católica. Después de los 1260 años, la palabra de Dios en Daniel, capítulo 8, versículo 14, predice el levantamiento del último movimiento, el último pueblo salido de una profecía, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, donde este movimiento iba a surgir en el momento en que iba a comenzar el juicio investigador en el santuario celestial, después de las 2300 tardes y mañanas de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Que nosotros entendemos que esas 2300 tardes y mañanas, un día en profecía representa ¿qué cosa? Un año. O sea, después de 2300 años, empezando desde el 457, desde el momento en que Daniel tiene la visión, si contamos 2300 años, ¿hacia dónde llegamos? Hasta 1800, ¿cuánto? 1844, en el momento en que Apocalipsis 14:6 predice el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia, el remanente de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos dice que el espíritu de profecía, ¿qué cosa es? El testimonio de Jesús. Mis queridos hermanos, nosotros no debemos esperar que todo el mundo acepte los escritos de la hermana Juana. Yo, en mi experiencia, analizando, leyendo, estudiando los escritos de la hermana White, he reconocido que la hermana White fue profeta de Dios. Amén. Yo. Pero hay muchas personas que no comparten esa opinión conmigo. Quizás porque nunca han leído un libro de ella. Quizás porque no llegan a comprender de todos sus escritos. Pero yo, en mi experiencia personal, reconozco que la hermana White fue una profeta inspirada de Dios.
Y como bien dije anteriormente, no debemos de esperar que todo el mundo quizás tenga esa misma opinión que nosotros. ¿Por qué? Porque siempre recordemos que en los tiempos bíblicos los profetas nunca fueron aceptados por el pueblo de Dios, ni aún por los dirigentes del pueblo de Dios. Búsquenme qué profeta fue aceptado por los dirigentes del pueblo de Dios. Cuando el mismo Jesús hubo un momento que dijo: oh fariseos, oh escribas y fariseos, hipócritas, vosotros que matáis a los profetas y que apedráis a los que te son enviados. Ellos mismos, cada vez que Dios enviaba un mensajero, los mataban, los apedreaban. Es por eso que Satanás tiene un odio grandemente y levanta odio contra aquellos que son mensajeros de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, con el mensaje de Dios, Satanás siempre va a levantar odio y oposición contra los mensajeros de Dios. Por eso es que no podemos esperar de que todo el mundo acepte nuestra propia opinión. Pero cuando nosotros vamos al libro Evento de los Últimos Días, la misma Elena G. de White, ahí mismo en el capítulo 4, predice que en los últimos tiempos Satanás va a levantar odio contra los testimonios. Pero ella sigue diciendo que todos aquellos que crean que el Señor ha dado un mensaje a través de ella estarán protegidos contra muchos engaños. Vamos a ver en esta mañana el sistema divino de comunicación. Para poder entender cómo funciona el don profético, nosotros primero tenemos que entender acerca del proceso de comunicación. Ahora, en el proceso de comunicación, primero parte a partir de la Trinidad. Dios, el Padre, da a conocer al Hijo. Y el Hijo da a conocer al Padre. Y el Espíritu Santo da a conocer al Hijo. Noten el proceso de comunicación, de revelación. El Padre revela al Hijo. El Hijo, estando aquí en la tierra, da a conocer el Padre. Pero el Espíritu Santo, una vez que Cristo asciende al reino de los cielos, ¿qué hace? Da ¿qué cosa? A conocer al Hijo. Hubo un momento que en el libro de San Juan, Jesús dijo que el Espíritu Santo cuando venga, ¿él qué cosa? Me glorificará. Él hará saber todas las cosas. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me va a glorificar. La función del Espíritu Santo es aplicar los méritos expiatorios de Cristo Jesús en la vida del pecador. La función del Espíritu Santo, no solamente entre las muchas funciones que vemos que es el fortalecimiento de la iglesia, crecimiento de la iglesia, es ¿qué cosa? Glorificar el nombre de Cristo Jesús, dar testimonio de Jesús. Y ese testimonio el Espíritu Santo lo comunica a través de los profetas. La palabra profeta proviene del hebreo Naví, que significa uno que es llamado. Los profetas reciben un llamado de Dios. Los profetas son llamados por Dios. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo reparte dones como según Él quiere. Y entre los muchos dones que el Espíritu Santo reparte a la iglesia está el don profético. Porque dice, a uno les dio ser maestros, a otros les dio ser apóstoles, a otros les dio ser ¿qué cosa? Profetas. A otros pastores. Entonces, el profeta a través del Espíritu Santo da a conocer a los oyentes ¿qué cosa? El mensaje de Dios. Comunica el mensaje de Dios. El espíritu de profecía da testimonio de Jesús. Da testimonio de Jesús y sobre Jesús. Noten que el hilo conductual desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué cosa es? El amor de Dios hacia una raza caída. El amor de Cristo Jesús, la salvación que Dios obra en favor de nosotros. El Espíritu Santo da testimonio acerca de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que Jesús logró en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo gocemos de esa salvación. En los escritos de la hermana White es muy importante tener en cuenta que su tema principal en todos los libros, en todas las cartas de la hermana White es el amor de Dios.
Lo primero que un profeta tiene que resaltar en su vida es el amor de Dios. Todo va relacionado en cuanto al amor de Dios. Ese es su tema principal. Y su tema predominante es el gran conflicto. Recordemos que Apocalipsis capítulo 12 nos habla ¿qué cosa? De un conflicto que ¿dónde comenzó? ¿Comenzó aquí en la tierra? En el cielo. Comenzó en el cielo y se extendió aquí a la tierra. Tú y yo estamos inmiscuidos en un gran conflicto donde por un lado Dios está haciendo todo lo posible por alcanzar al mundo y conquistar al mundo con el amor de Jesús para que el mundo sea salvo. Pero por otro lado tenemos a un enemigo, Satanás, que está haciendo lo imposible para que nosotros no aceptemos ni conozcamos este mensaje precioso de salvación. Y otra cosa muy importante, que la experiencia personal de Elena G. White precedió a la teología. Su experiencia personal como mensajera del Señor precedió ¿a qué? A su teología. Ahora, una de las cosas también que nosotros debemos de entender en el sistema de comunicación, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, ¿cómo Dios se comunicaba con ellos? Personalmente, cara a cara. Pero una vez que ellos cayeron en pecado, ya esa comunicación se interrumpió. Ya Dios no podía hablar con el ser humano cara a cara como hablaba con Adán y Eva antes de la caída. Ahora Dios busca otros medios de hablarle al ser humano. Y ahí tenemos, número 1, la conciencia. Número 2, los ángeles. Dios habla a través de la conciencia. Dios habla a través de los ángeles, a través del mundo físico, a través de los patriarcas, a través del Urim y Tumim. ¿Saben qué cosa es el Urim y Tumim? Las piedras en el santuario donde los sacerdotes consultaban a Jehová, el Urim y Tumim, a través de sueños y a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima revelación y expresión del amor de Dios. Ahora, los profetas son llamados por Dios. Por eso es que puse la flecha para abajo, de Dios para abajo. Los profetas son llamados por Dios. Ahora, los profetas representan a Dios ante el pueblo. Sin embargo, los sacerdotes representan al pueblo delante de Dios. Los profetas son llamados por Dios. Los sacerdotes es hereditario, es herencia. Noten que Dios escogió a la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que ejerciera el sacerdocio. Los profetas, eso no es de herencia. Dios escoge al que Él desee para comunicar su mensaje. El profeta es el representante de Dios aquí en la tierra. El profeta, pudiéramos decir, son los ojos de Dios. La función del profeta no es solamente comunicarle el mensaje de Dios, sino que al mismo tiempo el profeta vela por la espiritualidad del pueblo de Dios. Por la espiritualidad del pueblo de Dios. Y como bien dije, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Los profetas, el don de profecía no es algo hereditario. Los sacerdotes sí viene de herencia, porque recordemos que todos los que pertenecían a la tribu de Leví, los varones ejercían el sacerdocio, pero tenían que ser de la tribu de Leví. Ahora, el profeta recibe de Dios y transmite al pueblo, ya sea oral, escrito o dramatizado. 3 formas en que el profeta transmite al pueblo de Dios: oral, hablando. Otro es escrito, escribiendo. Y el otro es dramatizado. Por ejemplo, el mismo Jesús utilizó las parábolas, utilizó dramas para poder comunicar, ¿qué cosa? El mensaje de Dios. Y aquí vemos que el oral, escrito o dramatizado es a través de sermones, consejos, entrevistas, libros, cartas, palabras y acciones. Recordemos que también hubo un momento en que el profeta Jeremías dramatizó cuando él se puso el yugo de la yunta de bueyes y fue donde este rey, y cuando lo vieron, y Jeremías, que hace como un yugo eso de yunta de bueyes, y Jeremías dijo: porque así ha dicho Jehová, todos ustedes van a ir deportados.
el profeta a veces usa dramatizaciones para poder comunicar las verdades de Dios. Ahora, la mayoría de los profetas utilizaron asistentes literarios. No es malo utilizar personas que los ayuden a transmitir el mensaje de Dios. Por ejemplo, Jeremías utilizó a Baruch. Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, utilizó a Tercio. La carta que Pablo escribió a los primeros de Corintios, utilizó a Sóstenes. Estos fueron secretarios de ellos que escribieron. Segunda de Timoteo, Pablo utilizó al que confeccionó el documento, fue Lucas. Primera de Pedro fue Pablo. ¿Y por qué Primera de Pedro fue Pablo? Porque cuando usted va a Primera de Pedro, hay una riqueza de un lenguaje tan maravilloso que usted se da cuenta que la persona que escribió esa carta no podía haber sido un analfabeto, tenía que haber sido una persona estudiada. Según la evidencia bíblica, según la evidencia, nos muestra que fue Pablo el que escribió Primera de Pedro con ayuda de Silvano, que fue su secretario, de escribirlo. Y ahora, Lucas. ¿Cómo fue que el evangelio de Lucas vino a la existencia? Porque Lucas no fue testigo, estuvo entre los 12 apóstoles mirando a Jesús. ¿Cómo fue? Cuando usted va al libro de Lucas, Lucas investigó, indagó, y toda la información de todas las personas que le dieron, que estuvieron con Jesús, porque Lucas no fue discípulo de Cristo, Lucas no conoció a Cristo personalmente. Sin embargo, a través de los testigos oculares que andaron con Cristo Jesús, Lucas tomó toda esa información que ellos le dieron a Lucas, y entonces después Lucas las escribió, y ahí fue como vino, ¿qué cosa? A la existencia el evangelio de según San Lucas. Por eso es que estos testigos oculares le informaron a Lucas. Ahora, el proceso de revelación e inspiración. Aquí esto es algo que ha traído un poco de problema. ¿Por qué ha traído un poco de problema? Porque de acuerdo al concepto que usted tenga de revelación e inspiración, así va a ser su teología. Hay personas que creen en la inspiración de dictado. Primeramente, vamos a ver qué cosa es revelación e inspiración. Revelación, ¿qué ustedes entienden por revelación? Anunciar. Revelación, en pocas palabras, Dios le comunica el mensaje al profeta. La inspiración no obra, y aquí es donde viene el problema. Hay personas que piensan que cuando el profeta escribió, el Espíritu Santo estuvo a su lado dictándole, y él no. La inspiración obra en el pensamiento, no en las palabras. Y eso lo apoya la hermana White. El hombre, el profeta, está inspirado, está imbuido con pensamientos. Y entonces después de esos pensamientos, él, que tiene toda esa mente cargada de esos pensamientos, él entonces empieza a escribir. Ahora, cada profeta, cada persona que está inspirado, Dios lo usa con sus propias cualidades y limitaciones. Ahora, en ese proceso el Espíritu Santo es capaz, en ese proceso, de mantener de que lo que Dios le reveló a esa persona, como esos pensamientos están imbuidos, o sea, como esa persona está imbuido de esos pensamientos, el Espíritu Santo conserva, mantiene en la mente de esa persona el mensaje, y entonces esa persona con sus propias palabras, sin alterar lo que Dios le mostró, empieza a escribirlo. Si la persona es una persona muy culta, muy estudiada, usted va a ver un estilo literario escrito de las mil maravillas. Si la persona tiene poca escolaridad o nada, Dios con esa misma limitación lo va a usar, pero va a hacer de que el mensaje no pierda su esencia, sino que con su limitación de palabras sea capaz de explicar y de comunicar con sus propias palabras, ya sea escrito o oral, el mensaje de Dios.
Nosotros no creemos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree en la inspiración de dictado. El Espíritu Santo no dicta. En mi segunda presentación vamos a ver un poquito más de cerca de eso. Es la inspiración de pensamientos, son los pensamientos. El hombre está inspirado, cargado con esos pensamientos y entonces él va escribiendo. Ahora, ¿qué es la iluminación? La comprensión. Entonces el Espíritu Santo a usted le ayuda a comprender el mensaje en el cual el Espíritu Santo inspiró a esa persona a escribir. Entonces el Espíritu Santo le da la iluminación para que usted comprenda ese mensaje, la intención del mensaje, el por qué fue escrito el mensaje, para quién fue escrito el mensaje y la aplicación personal que tiene ese mensaje para mí. El testimonio profético lo vemos en dos partes, escrito y oral, preservado en la Biblia y a veces no preservado en la Biblia. También una de las cosas que nosotros debemos de entender es que Dios usa tanto a hombres como a mujeres al ministerio profético. No importa, hay personas, no importa el sexo, ya sea hombre o ya sea mujer, Dios los usa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, miren cuántas profetisas teníamos: María, Débora, Hulda y la esposa de Isaías. Y en el Nuevo Testamento, ¿a quién tenemos? A Ana y las 4 hijas de quién? De Felipe. Muy bien, pero hubo algo muy importante. Hubo un periodo sombrío en que no hubo profecía, y es en el periodo intertestamentario, desde Malaquías hasta Juan el Bautista hubo 400 años. En esos 400 años hubo un aparente silencio, no hubo manifestación profética. En ese periodo intertestamentario, después fue que vino, ¿qué cosa? Juan el Bautista. Y después, Juan el Bautista, Ana, las 4 hijas de Felipe, y por ahí para allá. Las visiones. Vamos a hablar de las visiones. Las visiones pueden ser públicas o nocturnas. Públicas, por ejemplo, Daniel en el capítulo 10. Él estaba al lado del río, ¿y de qué? Y con él venían, ¿qué cosa? Varios hombres. Tuvo una visión. La visión fue en público, porque él estaba con varias personas más en el capítulo 10 del libro de Daniel. Sin embargo, él vio la visión, pero los que estaban alrededor de él no la vieron. También la hermana White tenía visiones públicas. A veces cuando la hermana White estaba en reuniones de oración y testimonio, orando, estudiando la palabra de Dios, en medio de ese público reunido, ella tenía visiones. Ella las veía, pero los que estaban a su alrededor no. También las visiones son nocturnas. Daniel en el capítulo 7, la visión de las 4 bestias, él las tuvo, ¿qué cosa? Nocturnas, de noche. Ahora, una de las cosas muy importantes es que el profeta, cuando recibe las visiones, se manifiestan algunas características antinaturales. Estas mismas características naturales, aquí las estamos mencionando todas, pero no significa que todas se manifestaban en el profeta. No todas, algunas sí y otras no. Ahora, la sierva de Dios, sus contemporáneos que vivieron con ella, que andaron con ella, que le escucharon hablar, ellos mismos hablaron que estos mismos fenómenos antinaturales que tenían los profetas cuando recibían visiones, también se manifestaba en ella cuando entraba en visión. Número 1, conciencia de la presencia de una persona sobrenatural. Muchas veces en sus visiones la hermana White se presentaba delante de ella un ángel. Número 2, pérdida de la fuerza física. Número 3, caída en tierra con profundo sueño. Eso le pasó a Daniel. Número 4, audición y visión de eventos en lugares distantes. Muchas veces la hermana White en visión era transportada hacia lugares donde ella nunca había estado, pero se le presentaban, ¿qué cosa? Se le presentaban problemas. Problemas no. Se le presentaban, ya pudiera haber sido algún problema o algo. Miren, ¿se acuerdan ustedes del doctor John Harviquero?
¿Se acuerdan lo que pasó con John Harvey Kellogg? El doctor que introdujo el panteísmo dentro de la iglesia adventista a través del libro de Living Temple. Los dirigentes de la iglesia adventista no lo sabían. La hermana White estaba en Australia y ella cuenta que ella tuvo un sueño donde Dios la transportó a ella en el mismo salón donde John Harvey Kellogg por las noches en el sanatorio de Battle Creek estaba dando sus reuniones y sus charlas disertando acerca del panteísmo. Y ella en su sueño cuenta que ella estaba en esa reunión y que ella vio la cara de cada uno de los presentes que estaban ahí. Los dirigentes no sabían nada de esta reunión. Sin embargo, ella después que despierta el sueño, que tampoco los dirigentes sabían de estas reuniones secretas de John Harvey Kellogg, estas eran reuniones secretas que más nadie sabía, pero Dios se las mostró a la hermana White. Ahí cuando la hermana White, estando en Australia, se levanta, empieza a escribir y envía carta a la Asociación General exponiendo los problemas del panteísmo y a lo que ellos se iban a enfrentar. Y las personas que estaban presentes ahí, que hasta ese momento nadie, ninguno de los dirigentes se imaginaban que esas personas se estaban reuniendo en secreto de noche en Battle Creek, en un salón apartado donde John Harvey Kellogg estaba disertando acerca del panteísmo. De hecho, ella tampoco sabía que John Harvey Kellogg estaba extendiendo las ideas del panteísmo. Sin embargo, cuando ella es transportada en visión, en esa visión, ella ve a John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg, cada vez que ustedes ven alguna foto en Google de John Harvey Kellogg siempre andaba vestido de traje blanco. Y ella en la visión, cuando ella vio al doctor John Harvey Kellogg vestido de blanco, a esa persona vestida de blanco, dijo John Harvey Kellogg. Y la asociación nadie lo sabía. Pero Dios le había mostrado en visión a ella de lo que estaba sucediendo, de las herejías ocultas que se estaban infiltrando en el adventismo. Dios se las reveló a ella y ella al momento la sacó a la luz. Pérdida de la capacidad de hablar, dejar de respirar, pérdida de la conciencia de lo que sucede alrededor, recepción de fuerza extra, renovación de la fuerza y aliento cuando termina la visión, algún trauma físico temporario. Muchas de estas características antinaturales se manifestaron en los profetas bíblicos. Si usted va ahí a Daniel, algunas de estas características se manifestaron a Daniel en algunos momentos. Él perdía la fuerza y caía en tierra. A veces caía hasta dormido. A veces cuando el mismo profeta Daniel salía de la visión, no tenía ni fuerzas. También en Elena G. de White se manifestó alguna de estas características. Ahora, las pruebas de un profeta genuino, dice la palabra de Dios, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Las pruebas son acumulativas. Por ejemplo, las predicciones cumplidas, si se cumplen o no. Pero siempre recordemos algo, que en esas predicciones cumplidas todo depende de la elección humana. Recordemos que las promesas de Dios son ¿qué cosa? Condicionales, menos dos. Dios dice que el sol sale ¿para quiénes? Para buenos y malos. Y cuando llueve, ¿llueve para dónde? Para buenos y malos. Pero todas las demás promesas de Dios son condicionales y dependen de la elección humana. El profeta puede hacer una predicción, pero la elección humana es la que determina si se cumple o no se cumple. Por ejemplo, Jonás fue a Nínive y dijo que dentro de 40 días Nínive sería ¿qué cosa? Destruida. Mi pregunta es, ¿se destruyó Nínive? No. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Porque se arrepintieron y entonces al arrepentirse Dios cambió. Por eso es que las predicciones cumplidas muchas dependen de la elección humana. Y hay personas que dicen, ay, la hermana White predijo esto y no se cumplió. Sí, es verdad, pero acuérdate que la elección humana es la que determina si se cumple o no se cumple. Porque la predicción de Jonás no se cumplió. Por eso fue que Jonás se enojó con Dios, porque lo hizo ver como un mentiroso ante las personas. Pero lo que Jonás no entendió, que las predicciones cumplidas determinan, son condicionales, profecías condicionales determinadas por la elección humana. Número 2, todo lo que el profeta tiene que hablar en armonía con la Biblia. Si lo que el profeta dice no está en armonía con la Biblia, entonces es un falso profeta. Si ahora viene un profeta donde estoy yo y me dice, Dios me ha dicho que el sábado ya no es el día de reposo, que ahora es el domingo, mi pregunta es un verdadero profeta? No.
Claro que no. Porque el profeta no puede contradecir nada de lo que diga la Biblia. Lo que él dice tiene que estar en armonía con las grandes verdades de la palabra de Dios. La prueba del huerto, por sus frutos los conoceréis, el resultado de sus enseñanzas. ¿Por su fruto qué cosa? Los conoceréis. ¿Sabían ustedes que la hermana White es una de las mujeres más traducidas? Sus escritos y sus libros son uno de los más traducidos alrededor del mundo. Número 4, el testimonio inequívoco sobre la naturaleza divina humana de Cristo Jesús. El profeta tiene que, o sea, en su testimonio, en lo que él diga, tiene que hablar correctamente de que Jesús, acerca de la naturaleza divino humana de Jesucristo, de que Cristo vino en carne. Si viene un profeta ahora y me dice, no, que Jesucristo no vino en carne, que eso es una apariencia en humano, pero que realmente no es humano, eso es mentira. Ese profeta es un falso. Fenómenos físicos. Al principio, cuando las personas son llamadas al don profético, se manifiestan muchos fenómenos físicos, pero a medida de que va madurando y aprendiendo, esos fenómenos físicos van disminuyendo. No todos son profetas. Una de las cosas muy importantes, los profetas no son omniscientes. Los profetas no lo saben todo. Muchas veces hay personas que piensan que la hermana White lo sabía todo. No, la hermana White iba aprendiendo. A medida que Dios le iba revelando, ella iba aprendiendo. Ellos no lo saben todo. De hecho, el profeta Daniel, cuando se le presentó la profecía a las 2300 tardes y mañanas, él no la entendió. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, vino Gabriel para darle entendimiento, para hacerle entender, pero no le explicó las 2300 tardes y mañanas. Lo único que le dio la explicación de la profecía, que de las 2300 tardes y mañanas había una porción que él debía entender, que era la profecía de las 70 semanas. Pero no le explicó las 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, en el capítulo 12 de Daniel, el ángel le dice: sella las palabras de este libro, porque este es para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. Tú no tienes por qué entenderlo. Esto no es para esta época. Este libro es para el tiempo del fin. No siempre, vuelvo y repito, los profetas entendían todo. Otra cosa, la revelación es progresiva. No es estática. La revelación es progresiva. Va progresando, pero recordemos que la revelación, si bien es verdad, es progresiva. Lo que Dios te revela ahora y después te revela, de aquí vamos a suponer a 3 años, lo que te reveló de aquí a 3 años no sustituye para nada lo que te reveló anteriormente. Al contrario, lo que hace es enriquecerlo más todavía para que sea mucho más entendible. La revelación es progresiva. Los profetas pueden cometer errores de juicio. ¿Ustedes creen que sí o no? ¿Sí o no? ¿Los profetas pueden cometer errores de juicio? Sí. Recordemos que los profetas son humanos. Sí, claro. ¿Qué le pasó a Natán con David? David quería construir un templo. ¿Y qué le dijo Natán? ¿Qué le dijo? Dale que sí, construye el templo, que no hay problema. Tú a partir de mañana empieza a construir. Y cuando se fue, que llegó al patio, ¿qué le dijo el Señor? Dile a David que él a mí no me va a construir el templo, que el que lo va a construir va a ser Salomón. Y entonces Natán tuvo que volver de nuevo para atrás y decirle a David: David, mira, lo siento mucho, pero tú no puedes construir el templo, Salomón es el que lo va a construir. Los profetas pueden cometer errores de juicio también. Una de las cosas muy importantes, observar todo el cuadro sin rechazar el mensaje debido a la humanidad del profeta. O sea, nosotros debemos de analizar el escrito del profeta, observar todo el cuadro de ese en relación con ese mensaje y analizarlo bien. Analizarlo. Necesitamos comprender bien los escritos porque podemos cometer errores y los errores son fatales. Una de las cosas que los falsos profetas abundarían en los últimos días, eso lo dijo el mismo Jesús. Por ejemplo, en la década de 1840 hubo pseudo profetas. Por ejemplo, Jemima Wilkinson, todo esto fue en la década de los tiempos del movimiento minerita. Jemima Wilkinson, Anna Lee de los Shakers, Joseph Smith Jr. de los mormones
Y también hubo experiencias espiritistas. Andrew Jackson Davis, espiritualismo intelectual, y Katie Fox, espiritualismo fenomenal. Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrían falsos cristos y falsos profetas. En el momento, en 1844, cuando comienza el movimiento, o sea, cuando surge el movimiento adventista, aquí vemos estos pseudos profetas. Todos los profetas siempre Dios los comisionó, los llamó en tiempo de crisis. Noé en el diluvio, la esclavitud egipcia, Moisés, opresión espantosa, Débora y Samuel, apostasía oscura, Elías, trágica declinación nacional, Isaías, Jeremías, cautividad deprimente, Daniel, Ezequiel, nacimiento de la iglesia cristiana, Pedro, Pablo, restauración de la verdad especial para los últimos días, Elena G. de White. En el 22 de octubre de 1844, antes de Elena G. de White, Dios primero llamó a William Foy. William Foy fue llamado al ministerio profético. Él contó 4 visiones que Dios le mostró. Después de William Foy, también Dios llamó a Hazel Fox. Hazel Fox renunció, fue renuente, no quiso comunicar las visiones de Dios ni aceptar el llamado al ministerio profético. Y después, entonces, Dios llama a Elena G. de White para el ministerio profético. Ahora, vamos para esta última parte. Miren, de la misma manera en que nosotros debemos aplicar, hay una asignatura que uno estudia cuando uno va a estudiar teología al seminario. Hay una asignatura que se llama hermenéutica. Hermenéutica proviene de una palabra griega. La hermenéutica es el arte de interpretación. Usted tiene que aplicar la hermenéutica, ciertas reglas de interpretación que le enseñan a la Biblia para poder entender el mensaje. De la misma manera, esas reglas de interpretación hay que aplicarlas a la hermana White. Si usted no las aplica, y eso la vamos a ver en otra presentación posterior, hermano, si usted no aplica bien esas reglas interpretativas, usted va a entender mal a la hermana White y sus escritos. Lejos de usarlo como una bendición, los va a utilizar como un mal. ¿Por qué le digo esto? Miren, esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. Fue escrito en 1905. ¿Lo pueden ver bien lo que dice? ¿Lo leen bien? ¿Qué dice? Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Dice, ahora no podemos alejarnos del fundamento, recuérdense de esa palabra, fundamento, que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Esto me lo envió un hermano donde me quiso dar a demostrar como que cuando usted está fuera de la organización, usted está en apostasía. Yo les voy a decir algo. Cuando usted va a interpretar tanto la Biblia como los escritos de la hermana White, una de las primeras reglas de la interpretación es que usted tiene que leer el contexto, porque un texto sin su contexto se vuelve, ¿qué cosa? Un pretexto. Hace un tiempecito más atrás, y no quiero ofender a nadie, por Facebook me mandaron un meme. Ustedes saben qué cosa es un meme, ¿no? Me mandaron una Biblia, o sea, una foto de una Biblia, y entonces en el libro de Gálatas, el versículo que dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces todos los demás versículos estaban tachados, completamente tachados. Lo único que estaba ese versículo nada más. Y entonces el meme decía, esta es la manera en que los evangélicos estudian la Biblia. Cuando usted va a estudiar un pasaje, la primera regla interpretativa es que usted no solamente lea ese pasaje, sino que usted tiene que leer el capítulo entero para saber de qué está hablando ese pasaje. Leer un pasaje sin
leer el capítulo entero es como ver el final de la película sin ver el principio. Mi pregunta es, si usted ve el final de una película, ¿puede entender lo que pasó en la...? No va a entender. Si usted no ve desde el principio, usted tiene que ver desde el principio para que pueda entender el final. Si no, si usted ve el final, al momento le dice a la persona, ¿y qué pasó aquí? Y a esa hora la persona tiene que, como decir, vaya, describirte o contarte la película entera para que tú puedas entender ese final que tú viste y que no quisiste ver desde el principio. Así sucede en la palabra de Dios. Si tú solamente lees el versículo nada más y no lees lo demás, no lo vas a entender y lo vas a aplicar mal. Ahora, ¿de qué estaba hablando aquí la hermana Juan? Miren, el contexto de este pasaje, mírenlo aquí. Se lo voy a leer completo. Dice, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá. Cuando entremos en la obra final, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Dice, hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. ¿Cuáles son los pilares que la hermana Juan está hablando? ¿Cuáles eran esos pilares de la fe? La inmortalidad del alma, la ley, el sábado, reforma pro salud, la segunda venida, el santuario, el juicio investigador, los pilares de la fe adventista. Dice, hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Entonces, ¿de qué fundamento está hablando la hermana White? De la verdad, de los pilares adventistas. Por eso es que ella dice, no podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿De qué está hablando ella aquí? Ella dice que la historia en el pasado hubo un momento en que los pilares adventistas, la verdad, fue atacada. La ley de Dios, el santuario, el juicio, fueron introducidas teorías extrañas como por ejemplo la teoría del panteísmo, que atacaba la verdad del santuario, la expiación de Cristo Jesús, la justificación por la fe. Todas esas verdades preciosas que Dios le había dado al pueblo de Dios estaban siendo atacadas. Y ella dice, lo mismo que sucedió en el pasado, va a volver a suceder, ¿qué cosa? En el tiempo final. La verdad que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Va a volver a ser atacada. Por eso es que ella dice, hay que proclamar ante el mundo las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Por eso es que dice, hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Porque si usted no fortalece cada verdad que Dios ha dado en su santa palabra, hermano, al final usted va a aceptar esas teorías apóstatas. Por eso es que ella dice, si nosotros nos alejamos de ese fundamento, de esa verdad, y quitamos la verdad del santuario, juicio investigador, la ley de Dios, si quitamos la verdad del sábado, si quitamos la verdad de la inmortalidad del alma, si quitamos la verdad de la segunda venida, ella dice, eso es entrar en una nueva organización y apostatar de la fe. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque al quitar toda esa verdad, entrarías en una nueva organización. Y al entrar en una nueva organización, entonces hay que, ¿qué cosa? Apostasía. No, hay que entonces de nuevo poner a estudiarse la Biblia, colocar otro fundamento, y es lo que ella dice. Hermano, apostasía no es alejarse de la iglesia. Usted nunca se aleja de la iglesia, a menos de que usted se vaya para el mundo y deje de creer en Cristo Jesús. Porque el concepto de la palabra de Dios, de iglesia, la palabra iglesia proviene de una palabra griega que es eclesía, dos palabras compuestas, ek, que significa fuera, y eclesía, los que son llamados. O sea, cuando usted une, el significado es aquellos que son invitados, aquellos que son llamados a salir. ¿A salir de dónde? Del mundo, para entrar en una relación de pacto con Cristo. La iglesia no es el templo,
La iglesia eres tú, Yorleni, la iglesia eres tú, William, la iglesia somos cada uno de nosotros. Donde quiera que tú estés, ya sea en el trabajo, ya sea en tu casa, en cualquier lugar donde tú estés, tú eres la iglesia, porque tú fuiste llamado por Dios a salir del mundo para entrar en una relación de pacto con Cristo Jesús. Hay gente que dice, oh, fulano de tal se salió de la iglesia. Tengamos cuidado porque eso es un error. Tú no te sales de la iglesia a menos de que tú abandones y le des la espalda a Jesús y te vayas para el mundo y vive tu vida como un mundano y no quieras saber más nunca de Dios ni de nada. Apostatar tampoco es salir de la iglesia. Apostatar es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Ella lo dice ahí, lo que es apostatar es quitar el fundamento de Dios y poner otro fundamento. Ahora, mi pregunta es, ¿puede ser esto una realidad? ¿De que se coloque otro fundamento? Porque ella dice que la historia que se repitió en el pasado, ¿qué cosa? Se va a repetir en el presente, en la obra final. Ahora, ¿se dan cuenta por qué nosotros debemos de estudiar el contexto? Esto es un pedacito que le puse. El libro Evento de los Últimos Días es un libro maravilloso. De hecho, mírenlo aquí. Pero el peligro que estriba este libro es que solamente están las citas a media. Y si usted no lee el contexto, usted va a tener una mala interpretación y un mal concepto de lo que ella quiso decir, de lo que ella realmente quiso decir. Usted va a tener un mal concepto, no la va a poder entender. Y entonces va a darle una aplicación, Carlito, de la que ella nunca quiso que se diera. Ahora, ¿es posible de esta nueva organización? ¿Quiénes son los que van a establecer esta nueva organización? Mírenlo aquí. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran, ¿qué cosa? Reforma. ¿Entre quiénes? ¿Entre los católicos? ¿Entre los evangélicos? ¿Entre los mormones? ¿Entre quién? ¿De quiénes? Del séptimo día. Y que esa reforma consistiría ¿en qué? No te oí, Esther, ¿en qué? Renunciar a los fundamentos. En renunciar, ¿qué cosa? A la doctrina. Que están en pie como las columnas de nuestra fe. ¿Se acuerdan la cita pasada? Las columnas de la fe, que cuando se quitan, ¿qué cosa? Se establece una nueva organización y se apostata de la fe. Mírenlo aquí, en esta nueva reforma que Satanás va a introducir, dice, una de las cosas de esa reforma es que hay que renunciar a las doctrinas. Déjenme verlo de aquí porque como está muy chiquitico. Consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso a renunciarse a las doctrinas. Hay que comenzar un proceso de reorganización, lo que les dije. Si se quita la verdad adventista, hay que entonces comenzar de nuevo a explorar en la Biblia otras supuestas verdades para ponerlas como fundamento, y eso crearía ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Una nueva organización. Dice, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Miren el resultado de esta gran reforma. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. No, todo lo que escribió la hermana White concerniente a la obra para estos tiempos, eso es error. Vamos nosotros a ponernos a estudiar nosotros y vamos nosotros a crear nuevos libros y nuevas orientaciones para comenzar una nueva obra que nos ayude supuestamente a ¿qué? Avanzar en el mensaje. Durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación.
se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Por supuesto que si usted descarta a Elena G. de White como profeta, usted entonces a esa hora tiene que empezar, ¿qué cosa? A escribir nuevos libros con nuevas orientaciones para esa nueva organización. Dice, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también, ¿qué cosa? Al Dios que lo creó. ¿No es así? No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Significa que trate de detener esa reforma que se va a hacer y que Satanás va a instigar dentro del pueblo y que se va a hacer, nada se va a interponer. Por encima de la cabeza de quien sea, eso va a ir adelante. Póngase quien se ponga. Dice que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Para que después no digan que yo estoy criticando, que sigue diciendo. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. O sea que Yosleni enseñaría, que la virtud es mejor que el vicio. que Grace enseñaría, que mi esposa enseñaría, que Sally enseñaría, que William enseñaría, que no le enseñaría. ¿Quiénes son los que van a enseñar? Dice, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Así es. Hasta aquí terminamos nuestra presentación. Hoy vimos ciertas generalidades acerca del don profético, la importancia del don profético, algunas generalidades. Más en la próxima presentación vamos a ver entonces cómo, o sea, vamos a hablar acerca de los principios que tenemos que tener presentes, no solamente que son aplicables para los escritos de la hermana White, sino también para la palabra de Dios. Porque necesitamos comprender. A veces hay personas que tristemente nos muestran textos de la hermana White para atacar y lo sacan fuera de contexto. De la misma manera sucede con la Biblia. Pedro mata y come. ¿No es así? ¿Significa que hay que comer de todo? Bueno, si lees eso nada más, por supuesto que hay que comer de todo, pero si tú sigues leyendo te darás cuenta que el asunto de la visión no era el asunto de la comida, sino que Dios quería demostrarle a Pedro en ese lienzo que el evangelio es para toda nación, tribu y lengua, porque los judíos creían que ellos eran los únicos que iban a ser salvos, que más nadie tenía derecho a la salvación. Y entonces Pedro en esa visión se dan cuenta cómo la revelación es progresiva y cómo las personas, a medida que Dios, que eso lo vimos en las características, a medida que Dios va enseñando, ¿qué cosa? El profeta va ¿qué? Aprendiendo. Y hasta ese entonces Pedro no sabía que el evangelio era para toda nación, tribu y lengua. No importa color, no importa raza, no importa tamaño, no importa estatura, nada. El evangelio es para todo el mundo. Queridos hermanos, permita Dios que a través de este viaje que vamos a dar en esta presentación, nosotros podamos enriquecernos y podamos entender los escritos de la hermana White. Yo en mi vida personal he entendido que los escritos de la hermana White son escritos que han sido de grande bendición para mi vida. Me han ayudado a crecer espiritualmente. Nosotros los adventistas del séptimo día no ponemos a la hermana White por encima de la Biblia. El libro supremo, único y primero es la Biblia. Los escritos de la hermana White es una luz menor que nos ayudan a entender ¿qué cosa? Las grandes verdades de la luz mayor que es la palabra de Dios. Por eso es que la hermana White escribió, y ustedes lo tienen ahí en el programita abajo, en la carta número 52 de 1906, dice ella: yo escribo lo que el Señor me dice
que escriba. Ahora, termino con esto. Este hermanito, cuando me mandó la cita de la sierva de Dios, que dijo, no, mira que cuando uno, esta cita que dice que no podemos alejarnos del fundamento, y entonces yo, tiene que leer el contexto. Dice una nota de la hermana Guay en Evento de los Últimos Días, en la página 53, dice ella, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Y ella dice, Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de la obra. Cuando una iglesia le es infiel a Dios, Dios no está dado. Dios puede buscarse, o Dios se busca otros medios que hagan, ¿qué cosa? El trabajo de lo que la otra iglesia no quiso hacer. O sea, en el sentido, estamos hablando del pueblo judío. Dios escogió al pueblo judío, pero llegó un momento en que cuando ellos no quisieron más entender, Dios les quitó el reino, y ¿a quiénes se los dio? A los gentiles. Es por eso que en Mateo capítulo 23, versículo 38, el mismo Jesús en el Monte de los Olivos, Él dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y la misma hermana Juan lo dice, en cada rama de la obra, cuando la iglesia resulta ser infiel, Dios aplica el mismo principio. ¿No quieres trabajar? Perfecto. Te echo para un lado y me busco a otro que sí realmente quiera trabajar y que sí realmente quiera proclamar la verdad. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y lo más importante, como dice el himno 516, firmes y adelante, sigamos confiando en Jesucristo, sigamos predicando la palabra de Dios, sigamos manteniendo en alto el fundamento, los pilares adventistas, proclamando la grande suma de verdades que Dios ha dado para este tiempo, para su pueblo. Yo le dije a este hermanito, mira, en el tiempo del fin, cuando el Espíritu Santo se derrame, cuando ya el mundo sea alcanzado con el Evangelio eterno y nosotros tengamos que, y se cierre la gracia, mi pregunta es, ¿qué organización va a existir? ¿Va a existir alguna organización? Porque vamos a tener que abandonar las ciudades para irnos a ¿dónde? A vivir en el campo, porque las ciudades van a ser ¿qué cosa? Castigadas, destruidas. Entonces, ¿qué organización va a haber ahí? ¿Qué asociación, qué misión va a haber ahí que nos instruya? No, es Dios en los últimos tiempos el que va a dirigir a su ejército hacia la victoria final. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga a todos y que Dios los guarde.